Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta mañana, al dirigirnos a ti es para agradecerte, Señor, por tu mucha misericordia. Señor, en esta mañana quiero rogarte una vez más que al abrir tu palabra pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón. Que las palabras dichas en esta mañana, Señor, por este tu siervo, sean para glorificar tu nombre. Manifiéstate, Señor, en esta mañana. Te imploramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. En este sábado que el Señor nos regala, venimos acá a la casa de Dios a recibir bendición y santificación. Recordemos siempre esto, que los sábados el Señor nos da santificación y bendición. Que estén bien a las visitas, que bienvenidos que estén en la casa del Señor y que se sientan bien. Antes de levantar los diezmos y ofrendas, vamos a ver, probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy. Desafío en las Malvinas. Las Islas Malvinas o Falkland son un territorio británico formado por 700 islas al sur del Océano Atlántico, cerca de la Antártida, en Sudamérica. El país tiene cerca de 3.000 habitantes y gran parte de la población vive en la capital, Stanley. La mayoría de los habitantes son de descendencia europea y algunos inmigrantes latinos. Las dificultades de vivir en la región son extremas. El clima es muy frío, con lluvia de hielo, mucha nieve, y los vientos soplan con mucha furia todo el año. Las casas están siempre oscilando con los vientos que llegan a 100 kilómetros por hora. En el verano, que dura 6 meses, los días tienen 18 horas de duración, pero en el invierno, las noches pasan de 19 horas. Durante unos años, una pareja de pioneros adventistas vivió en las islas con la misión de establecer un contacto religioso con la población. Con la jubilación de esos hermanos, la Iglesia entendió que el trabajo realizado por ellos fue muy importante y debería continuar. Por eso, mi esposa y yo aceptamos el trabajo del maestro y a través de la división sudamericana fuimos enviados aquí a las Islas Falkland para continuar el trabajo y la obra de evangelización aquí, en este lugar. 5 familias de interesados siguen viviendo en la isla y serían esas personas el punto de partida para el evangelismo en esta segunda fase. Las leyes del país son muy rígidas y dificultan el contacto con las personas, pues está prohibido golpear a las puertas de las casas justamente para evitar contacto con vendedores y religiosos. La cultura británica hace que las familias se queden adentro de sus casas. No existe eso de que un vecino salga, salude a otro vecino. Lo que existe es mucho trabajo y ellos salen de casa solamente para trabajar. La religión oficial es la anglicana, pero las iglesias están completamente vacías durante los cultos principales de los domingos. La población está completamente secularizada, aunque no haya cines, shoppings, plazas de deportes y diversión de manera general. La internet está limitada a pocos megabytes por familia. Como no hay nada que hacer, la sociedad se entrega al vicio del alcoholismo. Vemos a niños, adolescentes, jóvenes empezando en el vicio y llenando los bares y lo peor, hermanos, con la autorización de los propios padres. Desde hace más de 4 años, la División Sudamericana está buscando una oportunidad de comprar una casa para convertirla en un centro de influencia para la población. El gobierno de la isla, sin embargo, solo permite la venta de inmuebles para los británicos. Dada la importancia de ese centro, la Iglesia se unió en oración, implorando por un milagro divino, y en poco tiempo ocurrió que el gobierno cambió las leyes del país, y en un fallo jurídico favorable a la Iglesia Adventista,
fue posible adquirir una casa que nunca habíamos imaginado poder comprar. Está considerada como una de las mejores casas de la isla, con una estructura perfecta para ser un gran centro de influencia, con espacio suficiente para la construcción de una iglesia. La casa tiene todo para recibir personas y ya les está dando a ellas un confort y una atención diferenciada. Tenemos reuniones normales los viernes por la noche y los sábados por la mañana, con una frecuencia normal de 16 personas. Hace poco recibimos la visita de una pareja que estaba sufriendo problemas conyugales y el esposo enfrentaba dificultades con el alcoholismo, pero nosotros los recibimos con mucho amor y cariño en nuestro centro de influencia. Estudiaron la Biblia, se reconciliaron en el casamiento, el marido dejó de beber y por la gracia de Dios, todos fueron bautizados. Uno de los primeros bautismos en las Islas Falkland. El Señor dijo: vayan y prediquen ese evangelio hasta los confines del mundo. Y nosotros estamos aquí, literalmente en los confines de la tierra. Pero eso, hermanos, gracias a los diezmos y las ofrendas que cariñosamente ustedes traen los sábados a la iglesia. El Señor Jesús muy pronto va a regresar y dará a cada uno de nosotros sus tesoros escondidos. ¿Tú crees en eso? Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud. Señor, también te pedimos que estas ofrendas, Señor, puedan ser para tu causa y bien distribuidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hermanos, continuemos alabando al Señor a través del canto con el himno 166. Al escuchar los acordes nos ponemos de pie.
Les voy a pedir que nos arrodillemos para hacer la siguiente oración. Que puedan. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa, Señor. Te pido por favor para que nuestros corazones sean confortados, Señor. Te pido por favor para que las palabras que va a decir Francisco puedan entrar en nuestro corazón, Señor, y podamos compartirlas con el mundo, Padre. Ayúdanos a sacar una hermosa lección, Señor, para tener en nuestros corazones. Señor, te pido para que nos acompañes en el resto del día y para que podamos en tu día santo, Señor, hacer todas las actividades que tú nos propongas. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén. Hermanos, dos anuncios para las actividades de nuestra iglesia. 19 horas hoy, reunión de jóvenes, sociedad de jóvenes. Recuerden, 19 horas, vengan todos jóvenes, abuelos, chicos, grandes, porque va a ser muy, muy buena la sociedad de jóvenes de esta tarde. También recordemos, hermanos, miércoles 19:30, reunión de oración. Hagamos esfuerzo de venir a la iglesia los días miércoles. Hermanos, también debo agradecer a los que levantaron los diezmos y ofrendas, Roque y Armando, y que tuvo la primera oración, Franco. Dejamos el tiempo restante a nuestro querido hermano Francisco Godoy. Tengan un feliz sábado, hermano. Como decía, en primer lugar, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos en libertad. Agradecer a Dios por la esperanza que ha puesto en nuestros corazones de poder sentirnos perdonados, de poder tener la firme certeza de que el Señor ha hecho la obra en nuestros corazones y en nuestra vida, haciéndonos sentir perdonados. Antes de abrir su palabra, antes de poder comenzar con dicho mismo, con el sermón, escuchábamos cantar a Antonella y la verdad que es un privilegio poder tenerla entre nosotros. Así que ella tiene otra parte especial en esta hora. Vamos a permitirle a ella para que ella pueda entonar esas hermosas canciones y con esa hermosa voz que ella tiene para gloria del Señor. Antonella. Bueno, la segunda canción que voy a cantar se llama Sin Dolor y todos vivimos en este mundo. Este es un mundo de dolor, lamentablemente, por el pecado que ha entrado, pero me gustaría que pensemos en el mensaje que dice la Biblia. Cuando Dios nos da una prueba, todos tenemos que pasar por pruebas, ¿no? Pero Él, en el mismo momento, Él ya tiene la solución, ya tiene la salida. Así que quiero que pensemos en eso, en la letra que dice esta canción. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos
dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Amén. Gracias, Antonella. En primer lugar, hermanos, antes de comenzar a poder desarrollar en la Sagrada Escritura lo que el Señor tiene para nosotros, quisiera hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, al abrir tu palabra, Señor, te rogamos que tú también abras nuestra mente y nuestro corazón, para que lo que podamos leer, podamos comprender según tus designios, Señor. Bendícenos, Señor, para que esto sea en nuestra vida un aliento, para que podamos comprender, Señor, que tú siempre estás junto a aquellos que te necesitan, junto a aquellos que te nombran, junto a aquellos que te claman, Señor. Gracias, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer a Dios por la presencia de cada uno de nuestros hermanos, pero de manera muy especial. Quisiera saber el nombre del hermano que nos visita en esta mañana. Sí. ¿Cómo? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. No hace falta ver, sino prestar los oídos al Señor. Estamos comenzando, hermanos, un nuevo año. Siempre, cuando comienza un nuevo año, solemos pensar retrospectivamente hacia el año que pasó. Siempre es bueno poder hacer una evaluación, poder ver cómo el Señor nos acompañó, poder ver los proyectos que teníamos y si lo hemos alcanzado. Pero no solamente eso, sino que también al comenzar un nuevo año es importante poder hacer nuevos proyectos. Y de manera muy especial sabemos que el proyecto más importante que podamos hacer de cada día es poder evaluarnos, permitir que Dios nos pueda, a través del Espíritu Santo, evaluarnos cuán firme estamos. Y como decía en la canción de la hermana en esta mañana, muchas veces los dolores, muchas veces las angustias, muchas veces los tropiezos nos ayudan a ver realmente y a sentir si estamos tomados de la mano del Señor. Por eso el Señor aconseja en el libro de Jeremías
y que es bueno poder en esta mañana el libro de Jeremías capítulo 6, versículos 16, el consejo del Señor es: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice en su primera parte. Ese es el consejo que el Señor nos da al comienzo mismo de este año y que podamos cada día poder evaluar. Quiera Dios que no respondamos como termina el versículo, que podamos sentir la presencia del Señor, como decía al principio, habiéndonos perdonados y sintiendo también de que tenemos una patria mejor a la cual debemos aspirar, poder llegar junto al Señor. Aquel pueblo dijo, ¿cómo respondió el pueblo? No andaremos en el consejo del Señor. Quiera Dios que no permitamos a Satanás de que él pueda hacer la decisión por nosotros, porque evidentemente para poder responderle al Señor estas palabras tiene que haber sido el enemigo quien puso en la boca de aquellos hombres, de aquel pueblo, decir no andaremos. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que veamos? Que nos paremos y que veamos. En primer lugar, como decía, poder permitir que a través de la palabra del Señor podamos autoanalizarnos si realmente estamos tomados de la mano del Señor. En segundo lugar, también es importante que podamos ver, y lo que el Señor quiere que veamos es que en el tiempo, ¿qué tiempo estamos viviendo? La proximidad de la venida de Jesús. Cantábamos en el himno que el Señor viene y que esto sea también una realidad en nuestra vida. Y aunque muchas veces nosotros, como cristianos, y muchas veces podemos ver o leer en diferentes periódicos también de que muchos creen que el Señor viene pronto, de que algo va a suceder extraordinariamente. El tema es que nosotros decimos que el Señor viene pronto. El tema es que en nuestra vida, en nuestro sentimiento, en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, ¿cuán cerca creemos que está la venida del Señor? ¿Creemos realmente que el Señor viene pronto? Por eso la pregunta era, ¿qué tan cerca creo que está? Personalmente, ¿cuán cerca creo que está? Y a medida de que se aproxima el tiempo del cumplimiento del regreso de Jesús, debemos tener también bien en claro otra de las preguntas. ¿Por qué hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios? Y el sermón tenemos tres preguntas. La otra pregunta que tenemos para resolver en esta mañana es, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Cuánto creo realmente que está cerca el Señor? ¿Por qué me ha llamado el Señor? ¿Y para qué me ha llamado el Señor? Tres preguntas básicas en nuestra vida cristiana.
3 preguntas básicas en el llamado del Señor. Primero, entender cuán cerca está el regreso de Jesús, porque todos sabemos y todos predicamos y todos cantamos que el Señor viene pronto, pero realmente en mi vida, ¿cuánto creo que falta? Y la otra pregunta era ¿por qué me llamó el Señor? Y la tercera era ¿para qué? ¿Para qué me llamó el Señor? En el mensaje va a ir respondiendo, el Señor mismo va a ir respondiendo a cada una de las preguntas. Esa es mi intención. La primera pregunta era ¿qué tan cerca creo que está el regreso de Cristo? Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, dice que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Y yo creo que de esto no tenemos ninguna duda, que el tiempo está cerca. Pero nosotros también sabemos que desde que el Señor se fue, siempre se ha predicado que el Señor regresa. Ahora en nuestro tiempo, ¿cuánto creo que falta? La vida que llevo, mis proyectos, ¿qué es lo que me mueve realmente en mi vida cotidiana? ¿Realmente pienso que el Señor viene? ¿Estoy haciendo proyectos realmente? ¿Verdaderamente estoy haciendo proyectos para encontrarme con el Señor? Y si nosotros vamos, fíjese que si habría un personaje que seguramente trataría de hacernos pensar de que falta mucho y de que no hay problema, que no hace falta prepararnos hoy, ¿quién sería ese personaje? Satanás. Si nosotros leemos la última parte del capítulo 12 de Apocalipsis, en la última parte de Apocalipsis 12, dice Apocalipsis 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo ¿qué cosa? Que tiene poco tiempo. Y si él tiene poco tiempo, es porque el Señor regresa, es porque Cristo regresa a buscar a su pueblo. El diablo mismo sabe que tiene muy poco tiempo y por eso él trabaja y se disfraza de 1000 maneras. El enemigo nunca te va a mostrar cuál va a ser el fin de rebelarse contra Dios. Y sin embargo, Dios muestra cuál es el fin de rebelarse contra el enemigo. Siempre Satanás trata de no mostrarte la realidad. Siempre trata de que puedas estar pensando o viendo otra cosa. Lo mismo como hacen las grandes propagandas, por ejemplo, del que bebe o del que fuma, por ejemplo. Chicos lindos, chicas lindas, llenos de salud, nunca muestran el fin de esos, el fin del consumo, nunca lo muestran. Eso es Satanás. Por eso dice en 1 de Pedro 5:8, 1 de Pedro 5:8 dice de cómo anda Satanás.
Primera de 5:8 de Pedro dice que el diablo tiene poco tiempo. Y fíjese qué dice que hace. Dice, sed pues sobrios porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y en ese buscando a quien devorar, nosotros no estamos excluidos. Porque el diablo sabe que aquellos que invocan a Dios es donde doblemente tiene que usar su estrategia. Por eso leía en un material, en un libro, que decía que al diablo no le preocupa que nosotros hagamos grandes planes, que nosotros hagamos nuestros planes de predicar o que nos hagamos reuniones. Lo que a él sí le preocupa es que nosotros nos arrodillemos a orar. Porque él sabe que ahí está la victoria del Hijo de Dios. En la oración, puesto de rodillas, reconociendo la incapacidad que cada uno tenemos de poder enfrentar al enemigo. Y él lo sabe. Quiero compartir en el libro Mensaje para la Iglesia, capítulo 2, lo que dice la inspiración. Y habla acerca del tiempo en que estamos viviendo. Dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos, proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente, de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en la tierra, en el mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad del acontecimiento de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. El estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referente a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común, los robos, los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonios quitan la vida de hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Cualquier similitud que podamos ver lo que sucede en estos momentos no es mera casualidad, es profecía, hermanos. Es profecía, es cumplimiento de la profecía. Por eso es importante cada día ir a los pies de Jesús. Por eso es importante cada proyecto que hagamos, permitir que el Señor nos guíe. En nuestra vida, en los proyectos comunes que podamos tener. Nadie dice que no tengamos proyectos comunes, solo que siempre debemos poner en las manos del Señor. En esto veíamos la primera pregunta, ¿qué tan cerca creo que está el Señor? ¿Creemos realmente que está cerca el Señor, que el Señor viene? Amén, hermanos. Dios nos bendiga a poder prepararnos. La segunda pregunta era, ¿por qué hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios? ¿Por qué hemos sido llamados? Porque somos buenos, porque
¿Fuimos inteligentes nomás? ¿O por qué hemos sido llamados? En la última parte del capítulo de Jeremías 3:12 dice, ¿por qué razón? Jeremías 3:12. Dice el versículo, dice así, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Dice, el Señor dice, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Hemos sido llamados por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, por eso hemos sido llamados. Dios no ha visto ningún mérito en nosotros, sino por su plena bondad, por su misericordia, por el amor que Él tiene. Por esa razón, el Señor nos llamó, para que seamos parte del pueblo de Dios. Ahora tenemos la otra pregunta, que era, ¿para qué? Hemos visto que está cerca el regreso de Jesús. Hemos visto que hemos sido llamados por la misericordia de Dios, no porque somos buenos ni porque seamos perfectos, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Por eso hemos sido llamados. Y por eso sigue llamando el Señor. No es que el Señor ha cambiado, sigue llamando por eso. Ahora vamos a ver para qué hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. ¿Habrá alguna misión que el Señor quiere que su pueblo realice? Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 habla acerca de para qué nos llamó. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero quiere que su pueblo cumpla esta misión. Para esto nos llamó el Señor. Dice en Ezequiel, del capítulo 1 en adelante, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza, sobre la cabeza de aquel que oyó y no se apercibió. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere liberará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Y entonces me dice a mí y te dice a ti como pueblo de Dios, a ti, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá, pero por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.
Hermanos, pueblo de Dios, esta es la responsabilidad que tenemos. Nosotros sabemos que el Señor viene pronto. Si nosotros no avisamos, no decimos, no exhortamos, no mostramos el camino del Señor a través de su palabra, aquel que se pierde, aquel que muere sin haber conocido al Señor y nosotros teníamos oportunidad de poder hablar con ellos y de mostrarle el camino del Señor, Él morirá por su pecado, dice, pero la sangre de aquel caerá sobre nosotros. A veces pensamos de que hemos caído en pecado, o a veces pensamos de aquellas personas que se han alejado y que han caído en pecado y que por eso están perdidas. No es así. El Señor es misericordioso y la responsabilidad es nuestra, de poder decirle que el Señor perdona y que el Señor es bueno y benigno y que puede restaurar. Por eso dice en el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El Señor le responde en el versículo 11 y dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice. Si consideramos que no hemos hecho la tarea según la capacidad o según las posibilidades que cada uno tenemos, porque no todos tenemos la misma posibilidad, pero el Señor seguramente va a tomar en cuenta según las posibilidades que cada uno tiene y según la sabiduría que el Señor ha abierto a cada uno de nosotros. ¿Creen que somos el pueblo que tiene que ser atalaya, que tiene que ser el que hable, el que diga, el Señor viene y estos son los caminos? ¿Cree que esta responsabilidad es nuestra? Amén, hermanos. Por esa razón, en la misericordia de Dios nosotros no somos los que debemos juzgar. Por eso nunca tenemos que considerar el que está afuera, el que está adentro, porque a veces el que está adentro está más afuera que el que está afuera. Por eso el Señor dijo quiénes eran las que iban a ir delante y quiénes eran los que iban a ir delante del Señor. Y dijo que vino también para aquellos que se sienten pecadores, no para los que se sienten santos y perfectos. Nuestra responsabilidad es decir a aquellos que no escucharon, pero también entre nosotros poder animarnos a decir que el Señor viene pronto y que debemos prepararnos. Porque también podemos ser útil a los que no conocen
y también a los que creemos que conocemos. Por eso en esta mañana yo tengo una vista ahí, un videíto que quiero mostrar de cuando Jesús se refirió hacia quienes Jesús había dicho ahí en San Mateo, en San Mateo 25, 39, 40, dijo él: cuando estuve con hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. Siempre tenía la gran equivocación, y muchas veces conversé con algunos que también estábamos equivocados, de que cuando Jesús se refería a aquellos que estaban en la cárcel, pensábamos que eran personas que por predicar el Evangelio fueron llevados a la cárcel y que por eso era necesario que lo visitara. No pensaba, nosotros muchas veces a esas personas que están en la cárcel condenados ya por sus hechos, pensamos que ellos no te van a escuchar, o que ellos no van a aceptar, o que esa no es nuestra misión. Estuve en una reunión de líderes del discipulado. Ahí hubo varios testimonios impresionantes, que a veces nosotros por ahí decimos, bueno, es una iglesia fría, nosotros, y somos un poco medio calificados por esa razón, digamos. Pues dice, porque somos fríos, porque no hacemos, porque a veces nosotros no hacemos, pero no todos no están haciendo. Hay muchos hermanos que sí lo están haciendo. Y en la reunión esa estaban dos hermanas que son las que están trabajando hace 4 años trabajando en la cárcel de mujeres. Tenían algunas vistas ahí de conversiones que se bautizaron. Le festejaban, por ejemplo, llevaban torta, festejaban el cumpleaños de las que estaban ahí. O sea, estaban realmente haciendo el ministerio que Jesús nos encomendó. Por ejemplo, también acá muy cerca de nosotros, José Cepaz, Sol y Verde, una iglesia nueva, una iglesia que todavía ni es iglesia, es un grupo. Estaban presentes en esa reunión con personas que se convirtieron al Señor. ¿Quiénes eran esas personas? Hermanos sordo-mudos. El Señor tiene instrumento para poder llegar al corazón de las personas, cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida en sacrificio en la mano del Señor. Este ministerio comenzó por un contacto que tuvieron unos hermanos de Sol y Verde con una hermana que vive en Misiones. Una chica joven, delgadita, menudita. Si uno lo cruza por ahí, es posiblemente que va a decir, no sé, no debe hacer nada esta. Se debe ir a sentar en la iglesia, no sé. Ella estudió el idioma del sordomudo. No, ese es de ciego. El braille es de ciego. Con señales. Exactamente, el lenguaje de señas. Estudió, se conectó con este hermano, que es de Sol y Verde, se encontraron y comenzaron a predicar. En esa reunión había 16 hermanos que estaban convertidos, algunos que estaban estudiando, algunos que tenían que solucionar algunos problemitas, porque también no tienen problemitas como nosotros, algunos problemitas que ellos tenían entre sí. Tenían que solucionar para bautizarse. Por eso digo, el Señor está dispuesto a hacer su obra cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Por eso digo una vez más que en este año nuevo que podamos tener en mente poder realmente
no proyectar hacia afuera, sino primeramente proyectarnos hacia adentro, permitir que el Señor pueda hacer el trabajo que tiene que hacer dentro nuestro primero. A veces nosotros diagramamos, hacemos proyectos, hacemos cálculos, hacemos cosas y nunca pensamos en nosotros, que nosotros somos el problema para Dios, no los demás. Cuando nosotros pongamos nuestra vida realmente en la mano de Dios, permitiendo que Él comience a obrar en nosotros, entonces vamos a ver la gran diferencia. Que este año sea una realidad, hermano, para cada uno de nosotros. Ahora sí, entonces le voy a pedir que pase el dedito, dura 8 minutitos, así que... Ahí explica de dónde es y lo que están haciendo lo vamos a ver. Estamos en Formosa capital, en el norte de la Argentina. En esta ciudad se encuentra la Alcaidía de Varones. Aquí, 3 veces por semana, algunos hermanos adventistas comparten su fe con un grupo de personas que están privadas de su libertad. Cantan, oran y estudian la Biblia con ellos. Entre estos hermanos está el doctor Hugo Almenara, abogado, juez y camarista retirado. En el año 1999, el doctor Almenara, sin ser un miembro de la Iglesia Adventista, recibió un pedido de la misma, para que se pudiera evangelizar dentro de la Alcaidía de Varones. En aquel entonces, accedió a dicha solicitud. Tiempo después, comenzó a estudiar la Biblia con el pastor Richard Hernández y se bautizó en el año 2000. Y a partir de allí se unió al grupo de hermanos que visitaban la cárcel. Hemos conformado un grupo de aproximadamente 20 internos y que permanentemente nos acompañan los días sábados de 8 a 10 de la mañana. Había una cierta prevención o prejuicio con respecto a mi persona desde que había muchos internos a los cuales yo lo había condenado. Yo no pensé que me iban a recibir con el corazón abierto, fundamentalmente con la confianza, con el afecto que en este momento hemos logrado. Somos una verdadera familia. En estos últimos años, el doctor Almenara tuvo la alegría de ver el bautismo de más de 10 reclusos, algunos de los cuales él mismo había condenado como juez. Personas privadas de su libertad física encontraron la verdadera libertad espiritual en Cristo Jesús. Hace 7 años que estoy detenido acá en esta alcaldía y un día me decidí de hacer el estudio bíblico con el curso adventista que vienen acá con los hermanos y necesitaba algo, necesitaba cambiar. Hace 3 años que me bauticé, dejé el cigarrillo, dejé la marihuana, dejé todo, casi cosa de vicio, eso no tengo nada. Y me dedico exclusivamente a la palabra, a tratar de seguir aprendiendo y llevar los mandamientos que manda el Señor. Y he recorrido muchos penales en la Argentina y cuando llegué acá a Formosa me invitaron un par de veces para arrimarme a una charla que hacían los adventistas. Yo soy de Entre Ríos y había estado por Puigari, sabía de la vida que hacían los adventistas allá y ahí empecé a estudiar la palabra. No digo que cambié del todo, pero poco a poco mi vida fue transcurriendo en un cambio lindo para mí, lindo para mi familia. Las prácticas
bíblicas que comencé en esta iglesia adventista hace 3 años exactamente. Cambiaron mi vida. Quiero agradecerle públicamente a los hermanos adventistas que se acercaron hasta aquí para compartir con nosotros durante estos 3 años, que nos ayudaron a cambiar nuestras vidas y también a cambiar las vidas de nuestras familias. Hace 7 años que estoy condenado, me ha ayudado mucho, he reflexionado bastante con respecto a todo lo que es la palabra y con respecto a lo que había pasado y me había pasado particularmente a mí. En particular a mí me ha fortalecido y le ha sido de alivio a toda mi familia. La formación religiosa constituye, ¿no es cierto?, un eslabón muy importante en el proceso de resocialización de los internos. Yo vi acá internos, ¿no es cierto?, que en un corto lapso de tiempo demostraron un cambio radical en su forma de ser y de comportarse. Delincuentes, digamos, que nosotros por ahí consideramos ya incorregibles, claro, porque son violentos, agresivos, que permanentemente están buscando la confrontación con el personal policial, después de asistir a unas pocas, digamos, reuniones, ya experimentan un cambio, y eso únicamente lo logran ustedes con la tarea que realizan. Entre los testimonios más contundentes que los mismos policías y jueces hoy todavía recuerdan, está el de Rubén, apodado Mafia. Rubén es un chico, vivía acá en la periferia de la ciudad. A raíz de eso empezó con la adicción a las drogas y obviamente terminó en el delito. Yo a Rubén tuve oportunidad de conocerlo cuando fue a juicio en 2 oportunidades y desgraciadamente en las 2 oportunidades yo lo condené. Cuando estábamos juzgándolo, estaba declarando un agente policial que había realizado el procedimiento para detenerlo a él. La defensora de él tenía un vaso con agua, ¿no? Entonces, en un momento dado, él toma el vaso de agua y se lo arroja, pero como para herirlo en la cabeza directamente. Tuvieron que suspender la audiencia. Al reanudarla, el doctor Almenara ordenó que esposaran a Rubén. Esto lo molestó aún más, provocando un episodio poco agradable dentro del juicio. Cuando el doctor Almenara se unió al grupo de hermanos que visitaban la cárcel, se encontró con Rubén. Como es lógico, al comienzo había cierto distanciamiento, pero con el correr de los días, llegaron a establecer lazos de afectos muy estrechos. Él se bautizó y además trajo toda la familia el día del bautismo. Y luego se convirtió en uno de nuestros líderes. Él traía gente a escuchar la palabra de Jesús. Y ahora ya consiguió su libertad justamente en mérito a su excelentísima conducta. Para mí, un día realmente de alegría es el día sábado, que me significa un placer espiritual enorme. Para nosotros, esta experiencia de arrodillarnos, sentarnos, orar juntos, constituye toda una fiesta.
en su vida particular no eran predicadores. Pero sin embargo Dios usó a elementos humanos para que ellos fueran predicadores. Y a mí me quedó una frase que decía uno de ellos, que decía, aún todavía no dejé todo, dijo, dejé una cosa, dejé esto, decía, aún todavía no dejé todo. A veces nos pasa eso a nosotros, aunque no estamos allí, aunque no estemos en ese lugar, no dejamos todo. Y por eso muchas veces el Señor no hace la obra en estos tiempos que Él pretende hacer con su pueblo, porque no hemos dejado todo. Quiera Dios que en este año podamos, y al finalizar el año podamos después decir, haciendo una reunión, podamos decir, Señor, he dejado todo en tus manos, he dejado mi vida en tus manos, para que tú hagas la obra que tienes predicha para mí, la vida que ha comenzado o la transformación que ha comenzado en aquel día cuando aceptamos. Leo de vuelta Ezequiel 11 que decía, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el 19 dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Pero ¿cómo podrán volverse de sus malos caminos si nosotros no cumplimos con lo que dice el versículo 7? El versículo 7 decía, a ti, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿No podrían ellos haber aceptado al Señor si alguien no llegó con el mensaje? Si alguien no aceptó el ser atalaya en la casa del Señor, en el pueblo de Dios, para ir a ese lugar. Nosotros tal vez no seamos llamados a ir a esos lugares, pero sí tenemos mucho lugar donde sí podemos ir y donde tenemos que ir. Muchas veces, ni siquiera sin caminar mucho, muchas veces. Porque cada uno, si nos ponemos a pensar, tenemos hijos, tenemos familia, hermanos, familiares que viven cerca y que conocemos sus hogares. Y es nuestra responsabilidad decirle, el Señor viene, es necesario que cambies de dirección tu vida. Y entonces poder mostrarle lo que dice Apocalipsis 14:6 en adelante, poder mostrarle a quién deben adorar, a quién debemos adorar, que es aquel que hizo los cielos y la tierra y que es el único que tiene poder sobre nuestra vida. Hermanos, antes de finalizar yo quisiera mostrarles esto, yo no sé cuántos lo vieron. Esta revista es eventos finales, es para los 10 días de oración del mes de febrero, del 9 al 18. Y yo quiero compartir un párrafo que tiene, que dice así: tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes, no se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única y última oportunidad con el fin de formar caracteres que nos harán idóneos para el futuro hogar que el Señor ha preparado para todos los que son obedientes a sus mandamientos y aman su venida. No habrá tiempo de gracia después de la venida del Señor. Los que dicen que lo habrá están engañados y extraviados. Antes de que Cristo venga existirá un estado de cosas como el que existió antes del diluvio, y después de que el Salvador aparezca en la nube del cielo,
A nadie se le dará otra oportunidad para obtener la salvación. Todos habremos hecho nuestra decisión. Esto es parte de lo que tenemos en los días de oración de febrero. Quiera Dios que podamos aprovecharlo y que podamos participar y que podamos pedir al Señor que podamos poner por obra en nuestra vida, que el Señor pueda hacer ese milagro en nuestra vida. Que no solamente podamos saber intelectualmente o decir que el Señor viene pronto, sino que podamos vivir como que el Señor viene pronto. Que Dios nos bendiga, hermano, a prepararnos y a preparar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra iglesia, para que ese gran encuentro con Cristo y con nuestros seres queridos que ya descansan en el Señor, en aquel gran día final podamos encontrarnos con ellos. Dios nos bendiga, hermano. Ahora, para finalizar, vamos a entonar el himno número 178, Contemple la Gloria. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, ya su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, venciendo en Jesús. Oramos. Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tus palabras de aliento que tienes, Señor, y al comenzar este año podamos tomarlas, Señor, para salir a predicar tu palabra, Señor, a aquellos que necesitan. Gracias, Señor, por este momento que pasamos en tu casa. Gracias, Señor, nuevamente por tu palabra y que a través del Espíritu podamos entender y salir a buscar a la gente que necesita de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer ese trabajo y ser atalayas despiertos, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.